En esta nueva entrevista para Tiempo de Canarias hablamos con Rafael Robaina, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos cuenta cómo ha sido ese proceso, esa transición drástica y en tan poco tiempo de la educación presencial a la virtual a causa de la epidemia del virus COVID-19. Además, también hablamos de los retos que se le plantean por delante a las universidades canarias en medio de esta nueva coyuntura, las aportaciones que pueden hacer a la sociedad isleña y sus preocupaciones de cara al inicio del próximo curso académico. Le escuchamos a continuación. Bueno, Rafael Robaina, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atendernos hoy en esta entrevista y bienvenido. Muchas gracias a ti. Siempre es un placer ahí atender, que nos den una ventana para explicar cómo estamos funcionando, porque esto es un servicio público. ¿Cómo está viviendo esta situación en lo personal y cómo está siendo su día a día dirigiendo la universidad en medio de esta crisis? Bueno, yo creo que se mezclan las dos cosas, ¿no? En lo personal, la tristeza que nos da a todos estar padeciendo esto, una situación extraordinaria, no se da desde hace un siglo, no lo hemos conocido, ninguno de los que actualmente, bueno, algunas personas que aún viven, lo vivieron, pero son los menos, ¿no? Y causa extrañeza que se hayan tenido que tomar toda esta serie de medidas de confinamiento, en fin, de restricción definitiva de todas las libertades, y causa cierta intranquilidad el futuro que nos depara, porque vamos a ver, nosotros ahora cada uno en nuestras parcelas, tú la tuya periodística, pues intentando llenar la actualidad, que es tu misión, y nosotros aquí pues haciendo que funcione medianamente bien de manera no presencial la universidad, pero no tenemos sino que, en fin, básicamente proyectarnos un poquito más allá de esas, digamos, actividades diarias para ver un horizonte un poco nebuloso para las islas, habida cuenta de lo que vivimos. Es decir, no se nos escapa a nadie, ni se nos esconde una preocupación en qué va a ocurrir en los próximos meses y si vamos a recuperar nuestra actividad turística, que es al fin y al cabo lo que nutre esta sociedad. En fin, todo eso mezclado es la situación que yo creo que todos tenemos ahora mismo y estamos viviendo. ¿Alguna vez la universidad ha vivido una situación tan grave como esta, teniendo que suspender las clases presenciales durante tanto tiempo? Bueno, sí, efectivamente, hubo momentos durante la dictadura que se suspendían las clases y se suspendían, ¿eh? No había virtualidad, no había ni capacidad tecnológica, pero normalmente se suspendía, pues bien por orden de la autoridad ministerial, porque había algún revuelillo, ¿no? Producto digamos, de la agitación política, y la suspensión de algunos cursos incluso, hay promociones, el otro día me lo comentaba un profesor nuestro, yo no las vivía, yo no viví estas situaciones más allá de huelga, pero no de suspensión de las clases, y él me decía que él sin embargo sí lo vivió, es mayor que yo, de hecho ya es emérito de esta universidad, y había vivido una suspensión de un curso académico pues para evitar problemas políticos y de revueltas en la universidad. O sea que la universidad, desde esa perspectiva, ha tenido en algún momento algún episodio de suspensión de las clases. Ahora, de traslado de una universidad presencial, con lo que ello comporta, los servicios que se ofrecen a un entorno virtual, que es una cosa totalmente distinta, esto es la primera vez que se pone en marcha. Como rector, ¿qué conclusiones saca hasta el momento de todo lo vivido y qué lecciones va a sacar la universidad de toda esta situación? Mira, la principal es que algunas de las cosas que estamos poniendo en marcha teníamos la intención de hacerlo, pero de una manera más pausada. Me refiero que es inevitable que la universidad del siglo XXI vaya incorporando, me refiero la presencial, vaya incorporando, digamos, elementos tanto tecnológicos como de nuevas aproximaciones al aprendizaje, que son producto de los tiempos que vivimos. Es decir, que se puede utilizar la tecnología con fines distintos, por ejemplo, a esto que estamos haciendo nosotros, que es la mera comunicación, y que lo podía sustituir perfectamente un teléfono, pues darle a esto un contexto académico es algo más que hacer la mera presencia del alumnado y el profesorado como si fuera una clase normal presencial, pero a través del ordenador. En eso estábamos, en el cambio del paradigma, incorporando elementos de tecnología para que se trabajara con ella dentro de la presencialidad. Por ejemplo, estábamos trabajando un poco para avanzar
en las tutorías. ¿Por qué el alumnado o un alumno o una alumna que viva en el sureste de Gran Canaria tiene que venir de vecindario al campus a una tutoría? No tenía mucho sentido. Estábamos avanzando para dar capacidades al profesorado y al alumnado para hacerlo pues, de esta manera que estamos haciendo. Es decir, o por qué tenemos que plantear siempre actividades de evaluación estrictamente fundamentadas en un examen único de convocatoria cuando ya las tecnologías, ya el campo virtual que teníamos nos permite trazar otros planes de aprendizaje con otras actividades que al final lo que se tiene que demostrar es que hay unos resultados del aprendizaje. Claro, estábamos en ese proceso en estos 3 años, llevo aquí del 2017, desde enero de 2017, estábamos en el proceso, habían comenzado ya los cursos de formación para, si repetíamos en una segunda etapa, ya empezar a consolidar esto, y de repente nos dicen que nos tenemos que mover a un entorno virtual en 3 días prácticamente, y claro, lo que hemos hecho es estrictamente, prácticamente acomodar la actividad presencial en el terreno no presencial, pero no estamos siendo una universidad en ese sentido no presencial. La esencia de la Universidad de Las Palmas y el servicio que presta es presencial y, por tanto, cualquier incorporación digamos, de la dimensión virtual tiene que adaptarse a la presencialidad, no al revés, y lo hemos hecho al revés. Y tranquiliza un poco, pero mira, por lo menos, Pablo, hemos tenido la oportunidad y la posibilidad tecnológica de hacerlo, porque en eso sí que nos cogió bien, con una buena plataforma y una buena cultura del uso de esa plataforma, que está extendida casi al 100% del profesorado y del alumnado. Así que, desde esa perspectiva, pues bueno, conforme, pero no están saliendo las cosas de manera perfecta, porque es simplemente que se han adaptado los contextos. No se ha hecho movimientos que aseguren, digamos, de alguna manera, una incorporación paulatina, pausada y pensada de los elementos virtuales en la enseñanza presencial. Bueno, como acaba de comentar, quizás no está siendo todo perfecto, ¿no? Pero ¿cuál es su valoración en general de estos 2 últimos meses desde que se suspendieron las clases presenciales? ¿Está satisfecho de cómo se ha adaptado la universidad en tan poco tiempo a esta nueva realidad y modalidad virtual? Hombre, visto que podía haber sido un desastre, desde luego estoy muy contento. Quiero decir, teníamos unas plataformas, veníamos usándolas y se dio por Real Decreto la orden y lo tuvimos que hacer, no había discusión. En este sentido, se da a nosotros, de nuestra perspectiva, se traslada esa orden a nuestro profesorado y a nuestro alumnado y todo el mundo disciplinadamente lo ha llevado a cabo. Y a mí me consta que lo que se está haciendo tiene unos estándares de calidad de tal naturaleza que hemos procedido a su revisión y a enviar, porque se ha abierto un periodo de evaluación de la adaptación de las universidades españolas al nuevo contexto. Digo, una evaluación por parte de las agencias de calidad para dar una especie de sello, y nosotros nos vamos a presentar conforme con lo que hemos hecho. Conforme a lo que hemos hecho en el sentido de que creo que hemos hecho con un esfuerzo intenso por parte, primero, de las estructuras de gobierno de la universidad, desde el gobierno central de la universidad, el que yo participo y dirijo, hasta el gobierno de los centros y los departamentos, y luego del profesorado y sobre todo del alumnado. El alumnado se acaba de enfrentar a una situación totalmente nueva y se hace todavía más responsable de su formación, y lo están haciendo bien, por lo que a mí me consta. Y luego la parte administrativa, ahí no estoy contento. Hay saltos de alegría porque ahí no había ningún precedente. Cambiar toda la administración de la universidad al teletrabajo en tiempo récord y sin ningún tipo de historia previa, eso ha sido magnífico. La universidad sigue procesando, sigue facturando, sigue pagando a sus proveedores, que es importante también como misión social que tenemos, y de esa perspectiva, en su conjunto, yo me considero conforme. Pero siempre insisto en la idea de que, porque algunos piensan, bueno, pues ya ahora que continúen así, ¿no? Ya que han iniciado el camino, no, este no es el camino que se debe iniciar, como he repetido ya. Es decir, el camino de la universidad presencial es seguir siendo presencial e ir incorporando metodologías que nutran y que enriquezcan esa presencialidad con elementos virtuales, pero no hacer un traslado tan traumático como se ha hecho. Pero en términos generales, contento, claro, es que he visto lo que hemos hecho, que es un salto mortal hacia atrás, pues mira, hemos caído de pie. ¿Y cuáles son sus mayores preocupaciones de cara al inicio del próximo curso? ¿Cómo será esa vuelta a las clases? ¿Hay alguna previsión?
Bueno, la previsión es la sensatez, la cautela y la prudencia. Y me explico. Es decir, a día de hoy y con este entorno tan cambiante que estamos viviendo, yo no puedo asegurar nada, nadie puede asegurar nada. Eso lo estamos viendo de 15 días en 15 días. Pero además, tengo la impresión, y estamos trabajando ya en esa línea, de que va a ser difícil recuperar la normalidad como la teníamos en su momento, con 150 personas en un aula, prácticamente un contacto de centímetros. Esto va a ser difícil porque el sentido común dice que cuando menos habrá que subdividir al colectivo. Entonces, bueno, pues hemos hecho ya y tenemos un plan de contingencia para si ocurre esto, que será previsible, podamos pues mantener alternancia online presencial, un grupo, y la mitad presencial unos días y los otros online y viceversa. Y además en todas las guías docentes de todas las materias tener además una declaración de qué se haría en el caso de que haya rebrotes del virus, que aparezca nuevamente y se reproduzca la situación y que tuviéramos que volver al 100% al online. En eso estamos trabajando. Claro, toda la experiencia previa que hemos acumulado nos tiene que servir ya para una segunda vez, que esperemos que no ocurra, y si ocurre, que sea de una incidencia más limitada, poderlo hacer, ¿no? Es decir, hacerlo con más garantía, más ágilmente y ponernos a la tarea en cuanto se nos demande. Esto yo creo que en los próximos 6 meses hay que tenerlo siempre en mente, ¿no? Teniendo en cuenta que esta crisis sanitaria va a generar una crisis económica, ¿cómo pueden las universidades canarias aportar un granito de arena a superar esa situación, esa crisis? Bueno, lo primero que hay que hacer, afortunadamente, somos públicas, tenemos unos precios que son públicos, lo que hay que es hacer un pequeño esfuerzo porque al fin y al cabo prácticamente todo el coste de la enseñanza está cubierto por los fondos públicos, hacer el esfuerzo de que el porcentaje que queda, que se cubría hasta ahora con las matrículas, vamos a estimarlo como solemos hacer en un 10% aproximadamente, en el caso más desfavorable y que esto siga así, se pueda cubrir íntegramente y que hagamos y vayamos a un modelo que tampoco es tan disparatado, que es el de la gratuidad total de la enseñanza superior. Me explico, en Alemania, en Francia, esto es así y por eso nadie se rasga las vestiduras allí. O sea que si tuviera que ser necesario, creo que debería hacer esta sociedad el esfuerzo por mantener la formación de su juventud, porque es la única razón de éxito. Es decir, abandonar ahora ese talento y que no pueda continuar es, desde luego, aparte que es derrochar una inversión que ya se había hecho, porque ya llevaban tiempo en la universidad, y por supuesto es algo que no nos podemos permitir en nuestras islas, porque de ahí, de esa generación, va a salir el futuro. De ahí, de esa generación, va a salir pues lo que quiera que sea el futuro que depara a estas islas. Si no tienen formación, serán futuros sin formación. Entonces no nos lo podemos permitir. Y el esfuerzo no creo que sea muy grande, si estamos hablando de cubrir hasta el 100% de la demanda de la educación superior, si fuera el caso. A lo mejor pues se puede rebajar y llegar hasta el 5% de cobertura de las matrículas, una buena política de becas, incentivo para que todo el mundo acabe y, sobre todo, todos aquellos y aquellas que quieran ingresar, que lo puedan hacer como lo han hecho todas las generaciones precedentes. No, el gasto no es excesivo, insisto, y creo que hay que mantener esta estructura de educación superior con las dos universidades públicas canarias porque es garantía de futuro. Ver y abandonar la idea de mantener estas estructuras o hacerlas que se resientan, como ha ocurrido en el pasado, nos puede llevar a situaciones incluso peor de la que seguramente vamos a experimentar en los próximos meses. Me imagino que esta situación, esta crisis repentina, habrá cambiado un poco los planes, ¿no? Y los objetivos que tenía la universidad para su futuro más próximo. ¿Qué retos son ahora los que se plantean? Porque también me imagino que esta crisis va a causar bastantes cambios, ¿no? en las universidades canarias. Bueno, vamos a ver, con esto que estamos hablando del planteamiento y evidentemente una situación económica que va a ser bastante restrictiva, lo que hay que plantear, bueno, de los planes que traíamos, muy poco va a quedar, es decir, hay que ser realista y yo creo que en los próximos años
Lo que toca es mantener una estructura y una acción de gobierno en las universidades que permitan su permanencia, su estabilidad, para que cuando vengan tiempos mejores se pueda seguir creciendo. Ahora salíamos de una crisis económica y yo había empezado un periodo de gobierno de la universidad donde las cosas iban mejorando sensiblemente, aumentábamos nuestros presupuestos no desde la perspectiva de que el gobierno nos daba más dinero, que nos daba el mismo. Aumentábamos nuestros presupuestos porque captábamos más dinero, había más dinero en la sociedad y había más dinero para investigar, que era lo que básicamente estábamos incrementando ese capítulo. Todo esto va a caer. Entonces volveremos un poco, un paso atrás y haremos una acción de gobierno con unas, digamos, políticas económicas prácticamente de subsistencia para la institución. Esto es lo que yo preveo, porque esta vez no es igual que la otra vez, no es una crisis de carácter financiero, no es que haya desaparecido de alguna manera el dinero en el mercado, esta vez no necesariamente esta es la situación, esta vez es una parálisis total de la economía, un apagado, un interruptor. Esto no se ha hecho nunca. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias. De luego, las nuestras, con la industria que tenemos, ya lo vemos venir. Si no hay turismo, no hay ingreso, y si no hay ingreso, no hay posibilidad de financiar las estructuras básicas del Estado, o hay que decidir. Entonces, vamos a tener que aplicar mucha imaginación para mantener esto en marcha. A pesar de todas esas dificultades, ¿cree que la universidad va a ser capaz de responder a las necesidades de la sociedad isleña en esta nueva coyuntura? No solo lo creo, sino que por eso te digo, que hay que mantenerla para que lo podamos hacer, porque somos una razón fundamental y instrumento fundamental para el futuro de las islas. Es decir, no me hubiese imaginado esta sociedad sin la formación que hemos dado a todos los titulados. En el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, y dicho por gente que llegó aquí a las islas o que trabajaba en estas islas en selección de personal, por ejemplo, hace 30 años, antes de la asistencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, esto era un desierto de formación, no había nadie cualificado, muy poca gente cualificada, y cómo ha cambiado el programa estos 30 años de existencia de la Universidad de Las Palmas como tal. Previamente, efectivamente, teníamos la Politécnica, que formaba muy específicamente, pero luego todo el mundo reconoce los beneficios. No nos podemos permitir de ninguna manera perder la posibilidad y sobre todo la intervención universitaria en el futuro de las islas. Y en eso estamos también, aparte de toda la situación, de toda esta previsión del curso, que es lo que básicamente nos ocupa, estamos también, evidentemente, en aconsejar, asesorar a todos aquellos y aquellas que son responsables políticos y que creen que nosotros les podemos ayudar, y en eso estamos. Con esta crisis, ¿cree que se puede mantener una educación de calidad o se va a resentir el nivel de la educación en las islas a causa de la crisis? Yo, a nivel superior, las agencias de calidad de la educación superior, que están siempre y velan por el correcto desarrollo de la enseñanza superior, tienen que asegurar que la enseñanza, y van a asegurar, claro, que la enseñanza superior que estamos dando en las islas es de calidad suficiente como para que la podamos mantener. Porque o sea, igual los que nos van a ver, nos van a oír, no están familiarizados. Los títulos se mantienen si son impartidos con unos mínimos de calidad, y si no, esos títulos no puedes mantenerlos en la universidad. Me explico. Las agencias de calidad y nuestros sistemas internos de control de la garantía de calidad van a determinar efectivamente que tengamos que hacerlo de una determinada manera, porque es que si no ponemos en riesgo el título. Así que o es de calidad y de calidad estándar, que es la que nos marcan las agencias, o no se puede mantener. Por eso me atrevo a decir que con la oferta que tenemos, que es una oferta que yo creo que está ajustada al tamaño de esta universidad, creo que la vamos a poder mantener, porque si no, se perdería. Y con respecto a la oferta académica de la universidad, ¿cree que está adaptada a la realidad actual, a las demandas del mercado laboral? Nosotros tenemos en esta universidad una estructura que básicamente coincide con la formación de cuadros básicos que necesitamos en las islas. Nuestro seguimiento a partir del laboratorio de empleo contrastado, como estamos haciendo
desde el vicerrectorado que creamos específicamente para esto, para hacer estos seguimientos de la empleabilidad del alumnado. Nosotros estamos determinando empleabilidades superiores al 70%, en los casos más desfavorables, a los 24 meses de dejar la universidad, hasta el 100% que tienen, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que es digamos, un nicho de trabajo que tiene mucha demanda. Entonces, de siempre, ¿no? Y tenemos la conciencia de que nuestros estudios actuales y en su estructura actual sí que responden a necesidades sociales. Es verdad que, sobre todo en el posgrado, y yo creo que fue producto de que, primero, no se tenía, digamos, tradición en la Universidad Española de los máster. Los máster sí que existían, es verdad, anteriormente, pero no eran oficiales, sino eran más bien títulos propios. No desmerece, porque algunos eran y siguen siendo muy buenos, que de hecho han pasado a ser oficiales, pero la cultura del máster es nueva. Y en esa cultura del máster, cuando se establece en la Universidad Española en general, yo creo que ese ejercicio de puesta en marcha no se hizo muy bien. No se entendía exactamente cuáles eran los objetivos del máster, y nosotros, en la Universidad de Las Palmas, hemos tenido que hacer una cierta depuración, una cierta revisión de los másteres y, evidentemente, y siguiendo las instrucciones del Gobierno de Canarias, hacer una eliminación de aquellos que no parecían que tuvieran mucha demanda. Y ahora estamos haciendo crecer nuevamente esa oferta ya un poco más adaptada a la realidad. Es decir, que como conclusión, en el caso del grado, creo que formamos lo que necesita la sociedad. Estamos hablando de la inversión más alta, que son 4 años, y en el caso del máster, después de las revisiones revisión de la situación que teníamos, creo que a partir de ahora sí que pueda estar mucho más ajustada a lo que se nos demanda. En el caso del grado, los grados básicamente no los hacemos crecer. En el tiempo que llevo aquí ahora como rector, solo se han aprobado varias iniciativas, pero como grado como tal, empieza uno que yo creo que está muy adaptado y más a las épocas actuales. De hecho, desde la consejería se nos felicitó recientemente por la idea, que es un grado en ingeniería de datos, ingeniería informática de datos, que yo creo que es una de las demandas básicas que tiene ahora nuestra sociedad con este manejo de datos masivos. No hemos hecho más movimientos, creo que vamos muy cautelosa y prudentemente aumentando la oferta, revisando la oferta, y creo que es una universidad que está ajustada tanto en su tamaño como a la sociedad que le demanda. Es verdad que algún empresario, cuando oiga esto, dirá, sí, pero es que no saben hacer tal cosa, pero también yo intento aclararle al empresariado que la universidad da una cualificación muy global como para las particularidades de una empresa, y que de luego sí que da capacidades para que en unos meses ese chico o esa chica se ponga al día. ¿Los efectos de esta crisis van a golpear con más dureza a las universidades de las islas con respecto a las de la península? ¿Cree eso? Bueno, desde luego nosotros tenemos un sistema de financiación que depende del Gobierno de Canarias, tenemos competencias, y en la medida que el Gobierno de Canarias se vea más afectado que otros gobiernos, que por todas las declaraciones que oigo, efectivamente esa es la situación. Es decir, nosotros tenemos una industria que nos nutre económicamente, que es la que es, y hasta que no se recupere, hasta que no empiecen a aterrizar aviones procedentes del exterior en las islas y tengamos ingresos por el turismo, el Gobierno de Canarias verá resentidos sus ingresos. Si el Gobierno de Canarias ve resentidos sus ingresos, todas las administraciones dependientes del Gobierno de Canarias, entre ellas nos encontramos las universidades, veremos resentidos nuestros ingresos. Así que, hombre, habrá entornos más industrializados, hablemos por ejemplo del País Vasco, donde la recuperación se puede hacer mucho más rápida, porque la industria se recupere mucho más rápido, se recuperen los trabajos y por tanto los ingresos, que otros, y entonces desde esa perspectiva sí. Lo que pasa es que yo no soy economista, soy biólogo, como tú bien sabes, pero los biólogos sí que nos movemos en algo que los economistas también entienden, que son las complejas interacciones en los ecosistemas. Y esas complejas interacciones llevadas al plano de la economía, a mí personalmente, lo que me trasladan es una idea de que cuando un territorio sufre, sufren todos los demás territorios en una economía global como la que tenemos, porque, vale, las fábricas se ponen en marcha, territorios industriales, pero ¿a quién le van a vender? ¿Quién va a comprar los coches que hacen en Alemania si los canarios no tienen dinero?
No sé si me explico. O sea, aquí todos vivimos de todos y esto es una mutua interacción y es previsiblemente en el corto plazo nosotros lo pasemos un poco peor, pero al final la economía es tan global y tan interrelacionada que creo que si el invento debe funcionar, esto de parar y encender la economía, lo debe hacer para todos, porque si no va a ser para ninguno. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los estudiantes que quizás están preocupados por cómo van a evolucionar sus estudios? ¿Teme que, por ejemplo, para el próximo curso quizás muchos no puedan continuar con sus estudios por la situación económica familiar o lo que pueda suceder? Y no solo lo tenemos, sino que estamos trabajando. Y ese es el primer mensaje, que estén desde esta perspectiva tranquilos, porque yo, su rector, es consciente de la situación y de luego ya estamos haciendo los movimientos necesarios para que esto no ocurra. No ocurra, es decir, que se pierda la posibilidad de seguir los estudios o ingresar en la universidad por motivos económicos. No solo este rector, sino todos los rectores y rectoras de España estamos tocando a las puertas de la Administración Central para que a partir de la Administración Central y con debidas instrucciones todas las administraciones se alineen y que asistan al alumnado. Esto de la parte económica y de la posibilidad de abandono. De la perspectiva de la formación, pues hay que asegurar, previsiblemente yo creo que estas circunstancias hacen que el compromiso que se adquiere con la formación vía online refuerza, no debilita como se suele pensar por ahí, sino refuerza las capacidades de formación y aprendizaje, o sea que se harán de las promociones en ese sentido más beneficiadas, y desde la perspectiva social, desde luego, son ellos los que tienen que tener ahora la máxima fortaleza, ellos y ellas son el futuro y lo que no pueden hacer de ninguna de las maneras es adoptar una actitud negativa, de depresión, esperando que volvamos a como estábamos. Previsiblemente esto no lo haremos en años y esto no tiene que significarnos, sino que para que se levanten y que luchen como han luchado todas las generaciones que desafortunadamente han sufrido episodios de esta naturaleza. Así que son 3 los mensajes y el último, el fundamental. Estén donde estén, tienen que ser el baluarte de esta sociedad, porque su juventud es lo que hace que esto en un futuro funcione. Pues Rafael Robaina, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias de nuevo por habernos atendido. Ha sido un placer compartir con usted este ratito y conocer su punto de vista sobre esta situación. Gracias a ti, Pablo, cuando tú quieras, a tu disposición. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.